Buenas tardes, bienvenidos a la charla. El tema de hoy es un tema amplio, general. Lo que van a ver en la conferencia de hoy y en la del mes que viene es una primera parte del trabajo que hemos estado haciendo estos 2 últimos años, que ha consistido en rastrear fenómenos de masas, debería decir, porque en efecto, cuando veamos Roma, en su momento lo entenderán, fenómenos musicales de este tipo. En la antigüedad, el mundo clásico es Grecia y Roma, que ahora lo aclararé sobre la marcha. En realidad, Roma asume la cultura griega, es decir, a partir del siglo I, aproximadamente antes de Cristo, un poco más, todo es Grecia o todo es Roma, se puede ver como se quiera. Como el centro me había pedido repetir una de estas charlas, lo que vamos a hacer es dividir esta en 2, porque es un poco amplia. El año que viene, el próximo curso, habrá nuevas conferencias sobre este mismo tema, pero más detallado. Lo que vamos a ver hoy es una visión general de qué fue la tragedia y algunos fenómenos curiosos para músicos que ahora indicaré, de qué fue la comedia y algunas cuestiones más en torno a estas prácticas musicales de conjunto, numerosas. Y en la charla del mes que viene, que será la segunda parte, veremos concretamente auditorios y teatros de este tipo. Muchos de estos auditorios que había por doquier, por todo el Mediterráneo, podían albergar 10.000, 15.000 personas, etc. Esto no son los juegos de fieras y esas cosas, que son otro tipo de espectáculos. Ya lo iré aclarando en cada momento y sin más empezaré. Bueno, esto es una página web, ya lo saben, tengo una página web, todavía no he escrito la canción. En la página, a los que estuvieron en otras charlas también les digo, si les piden trabajos, no he subido todavía esas charlas, lo haré pronto a YouTube, pero en la propia página web, Music Language Frontiers, si entran aquí, bajan al final de la primera página, allí hay 8 artículos nuestros y uno de ellos corresponde a una charla y otro a otro, y ahí pueden también sacarlo. En breve las subiré, cuando tenga un rato. Bueno, esta solamente a modo de presentación, el arte de la retórica, es decir, el arte de hablar y convencer. ¿Está bien enfocado? Este soy yo, delante de la librería de medicina Francis Hanway de Boston. Por cierto, lo digo porque por la historia reciente de estos días. Y le voy a dedicar la clase a esas personas que estaban allí presentes en esa carrera y a nadie más. Este soy yo, un poco menos joven, pero en fin, hace años ya. Esta es Grecia, esto que vemos aquí es el mundo griego propiamente, pero claro, se darán cuenta que el Mediterráneo es muy amplio. Es decir, Grecia propiamente es esta zona de aquí, partes del Asia Menor. Aquí estaban los primeros científicos, Heráclito y compañía en el siglo VI, toda esta zona, también Creta, hay multitud de islas, y una parte del sur de Italia, esto es lo que llamamos propiamente Grecia. Pero a partir del año 60, creo que es antes de Cristo, no recuerdo ahora, así hablan los libros, periodo helenístico, periodo romano. Hasta ese momento es periodo helenístico, pero realmente es toda Roma. Roma asume el modelo cultural y las ciencias y las artes griegas, toman lo mejor de cada pueblo. Quiero decir, en algunos momentos nos referiremos a 4 siglos antes de Cristo y hacia el final de la charla o en la siguiente a momentos más recientes, como el 4 después de Cristo. Se suele decir en algunos de los libros al uso, que son manuales generales, que en tiempos de Roma todo esto de los espectáculos dramáticos y las tragedias decayó y que simplemente hacían pantomimas y cosas así, pero yo les voy a mostrar espectáculos y teatros construidos en el siglo II y III después de Cristo, y en fin, el mismísimo San Agustín, que es obispo de Alejandría en tiempos de Hipatia, la famosa película de este señor, Amenábar se llama. No he visto la película, pero en fin, sé de esa época. San Agustín es la autoridad cristiana en ese momento, en los mismos tiempos de Hipatia, en Alejandría, y él se queja en uno de sus escritos, se queja porque él tiene su basílica, tiene su propia basílica. En el siglo IV después de Cristo la Iglesia es un poder político, el mayor poder que existe en Roma. Y San Agustín tiene su propia basílica a 400 metros de un teatro. Y se queja, dice,
Es que claro, cuando hay teatro estoy hablando a la gente, está en el sermón y la gente se levanta y se va al teatro. Y eso que yo no les cobro, dice. Les estoy hablando del 400 después de Cristo. Lo que se dice, se lee a veces y algunos dicen por ahí, es que en tiempos de Roma todo esto decayó y desapareció. Esto no corresponde a la realidad. Y intentaremos hoy sentar las bases y el próximo año ya ilustrar puntos concretos. Bueno, aquí no hay mucho más que ver, entienden lo que se está diciendo. Hay muchas ciudades, cada una de estas ciudades tenía al menos uno de los teatros que van a ver y algunas más cosas. Y después, cuando el imperio asume la cultura griega, pues en todas partes. En Mérida hay teatros romanos, en Zaragoza, Bilbilis, hay teatros para 15.000 espectadores y ciudades en todas partes. Bueno, esta es Polimnia, es la musa del canto, es un grabado, representa una musa griega, y con esto empezamos. Perdón, me olvidaba, he dedicado la sesión a estas personas del maratón, porque lo he oído estos días, pero realmente la conferencia está dedicada a un neurólogo eminente, valenciano, ya está jubilado, Federico Pallardó, y esta charla va para él. Este es Federico Pallardó, este es Carl Sagan, y esto simplemente es una metáfora de un sector del cielo, o como lo dijo Sagan, tal como pensaban los griegos también. Los griegos no tenían estos cómputos, claro, pero según lo dijo Carl Sagan, 100.000 millones de estrellas en 100.000 millones de galaxias, sin contar los planetas. El problema que nos ocupa hoy es el del uso de la voz, es decir, ¿qué cosa hacían en estos espectáculos los griegos? Porque los orígenes de la ópera en Occidente, en torno a 1400, esas escenas privadas renacentistas, y después se difunde rápidamente, 1500 y 1600 Monteverdi y todas esas cosas, están inspirados directamente en estas prácticas. Los renacentistas sabían que los griegos y los romanos cantaban en sus teatros, sabían que eran espectáculos masivos, famosísimos, sabían que habían festivales, pero apenas tenían fuentes. Y los orígenes de la ópera, y sobre todo del recitativo, en parte son un intento de los renacentistas, con sus medios, con lo que sabían en su época, por reconstruir o resucitar lo que pudiera haber pasado allí. Bueno, este cuadro simplemente representa la academia, es un renacentista. Ahí hay representados muchos de los personajes más famosos que conocemos. También está Hipatia, creo que es este personaje de aquí, no lo veo bien, he intentado enfocar. En el centro están Aristóteles y Platón, está Heráclito, hay gente de muchos siglos dispersos. El cuadro es un símbolo de símbolos que representa la ciencia clásica. El modelo actual que tenemos en ciencias y en artes es griego. Prácticamente no hay ninguna idea científica, a excepción de la mecánica cuántica y alguna cosa más moderna, que no fuera formulada por algún griego o por algún romano. Ninguna. Y en las artes igual. Este es el Partenón, no tiene más misterios, simplemente la introducción. Por ejemplo, ya en el siglo IV, casi 5 a.C., Erasístrato dijo que la sede de la inteligencia era el córtex, lo que vieron en la clase anterior de los bebés, la parte pensante. Lo dijo, pasa que mucha gente pues no le hizo caso. Insisto, no hay prácticamente ninguna, a excepción de la moderna física, que no fuera formulada en sus términos correctos, ni artística ni científica, planteada por algún griego o algún romano. Ay, aquí se me ha ido la letra. Bueno, da igual. Ahí está Federico, ahí está Penélope, no me voy a parar más aquí. Hipócrates es el famoso juramento hipocrático. Todo cuanto hacemos, por eso se dice que somos hijos de Grecia. También del cristianismo, es una forma de hablar, ellos están después. Pero en última instancia se dice que somos hijos de Grecia por cómo preguntamos al mundo con el poder de la razón. Y lo que nos ocupa aquí, nos ocupará en la próxima clase y el año que viene en un par de conferencias más específicas sobre temas más concretos, en parte es la historia del canto. Pero el problema es que, claro, es casi evidente y de cajón que si hay 7 instrumentos diferentes y algunos de ellos son policordes y somos músicos, porque músicos somos todos aquí, es muy raro que un músico, digo ahora y hace 5.000 años también, tenga delante de sí un instrumento con 20 cuerdas, pero solo las toque de una en una. O que seamos 20 aquí y cuando vayamos a cantar
cantemos siempre de uno en uno y la misma nota. Yo esto como músico creo que no necesito decir nada más, esto es un absurdo. La música de la antigüedad, tal como nos la cuentan, digo, de Grecia y Roma, es una historia de la música muy aburrida, por no decir un mundo musical absurdo. El problema es que en las pocas fuentes que han llegado, que es, pues no sé cómo calificarlo, un porcentaje ridículo, es cierto, en lo que nos ha llegado nunca aparecen mencionados registros de voz, lo que hoy decimos soprano, tenor o algo así. Se habla de coros de niños, se habla de coros de doncellas, se habla de coros de varones y evidentemente cada cual tiene una tesitura. Pero como no aparecen en lo que ha llegado alusiones explícitas, pues desde toda la historia de Occidente y mayormente en la Edad Media, la Iglesia, claro, de eso nada, eso nunca existió, la música pagana, pues se dice y todavía se lee que la antigüedad, así se dice en los libros, no conoció nunca la armonía. No digo la armonía tonal nuestra, sino ninguna armonía. Es decir, que durante miles de años babilonios, egipcios, griegos y romanos cantaban al unísono y en monofonía y que estos fenómenos no ocurrieron. Este enredo, en realidad, y así no me paro después, la primera vez que una autoridad intenta por lo menos argumentarlo, dar una razón de por qué, es Girolamo Mei. Girolamo Mei es un renacentista, es una autoridad en Grecia, es compañero de Galileo, de los Bardi, de Zarlino, de todas estas, de la camerata famosa de los Bardi. Él no es músico, y esto hay que decirlo ya de entrada. No es músico, pero en una carta al padre de Galileo, a Vincenzo Galilei, es la primera vez, no que se afirma, sino que se intenta dar una razón, por lo menos, oye, ¿y por qué dices eso? Y ese mérito pues ya le cabe. En una carta al padre de Galileo le dice lo siguiente, le dice: he hecho una investigación y por los resultados de mi investigación concluyo y afirma eso. Todo el mundo siguió sus opiniones desde 1500, él intentaba explicar esa presunta influencia de Letos y esa poderosa fuerza que algunos atribuyen a la música antigua, que dicen que está perdida y que algunos ven como una especie de magia intrínseca en los sentidos. Y lo que le dice a continuación a Vincenzo Galilei es lo siguiente, dice: y como en las fuentes que he manejado, que eran nada, no sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, en otros vídeos que pueden consultar, o si siguen nuestro trabajo, o si leen en inglés algo, lo pueden comprobar. No tenían apenas nada. Lo que sabemos hoy de Grecia y Roma, comparado con lo que sabían ellos, no es comparable. Pero esta es la frase de Girolamo Mei. Le dice al padre de Galileo: como en las fuentes de mi investigación, que son los 4 libros que él tenía por ahí, no aparece nunca la mención de las voces humanas, es decir, de los registros o lo que sea, alto, soprano, etc. Para mí, dice él, es prueba suficiente de que esta gente cantaba lo mismo. Bueno, pues para Girolamo Mei quizás sea prueba suficiente, para mí eso no es prueba suficiente de nada. Y eso es lo que voy a aclarar hoy. Una historia del canto hasta donde se pueda, pero enfocada a estas dos formas, tragedia y comedia. Teatros por doquier, en todas las ciudades importantes, que son cientos alrededor del Mediterráneo, público continuo, aforos de 10.000 y 15.000 personas, pues se me hace muy difícil entender algunas de las cosas que se dicen. Es decir, no vamos a entrar ni en los orígenes del canto ni en el de las voces humanas, pero voy a intentar mostrarles algunas de las cosas que acabo de decir. En realidad, todo lo que, no nosotros, sino lo que cualquiera hoy en día puede decir de estos temas, estas obras que se representaban ahí eran obras musicadas. No existen formas literarias del mundo clásico que no estuvieran musicadas, todas. Y si alguna de estas formas no llevaba música, simplemente no la nombraban. Lo que estoy diciendo literalmente es que lo que hoy nos enseñan en Mérida, y que hacen teatro y Medea y cosas así, nos lo hacen con diálogos y en plan teatro moderno, pero esto no corresponde a la realidad. Estas obras estaban escritas con música. No estoy diciendo yo que tuvieran pentagramas y sistemas como los nuestros, claro que no. Pero claro, músicos somos todos, y un músico sabe cuándo ha de tocar en un modo o en otro y cuándo se sale, digo yo, porque si no las formaciones musicales no funcionarían, ¿verdad? Si cada cual fuéramos a nuestro aire o todos hiciéramos lo mismo, pues el público evidentemente no creo que viniera. Es más, durante 1000 años, desde la caída de Roma, en realidad desde un siglo y pico antes, la Iglesia ha tenido un poder sobre lo que se editaba y lo que no,
como no han tenido ni las dictaduras comunistas del siglo XX. Es decir, hasta la invención de la imprenta, incluso después, corrió mucha sangre y hubo muchos libros en la antigüedad, muchísimos. Libros sobre Laulós, tratados técnicos de los cuales sabemos los títulos y sabemos el autor, pero no están perdidos. Y sobre muchísimos temas. Y esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Las fuentes en las que se pueda basar Girolamo May o cualquiera actualmente son muy respetables. Y las que yo manejo supongo que son igual de respetables, porque están escritas. Esto que vemos aquí no tiene más importancia, son altorrelieves de cantorías en los laterales, en balcones, en iglesias renacentistas, altorrelieves porque se lo saben mucho, donde ellos se representan a sí mismos con instrumentos griegos. Había laúdes en Grecia, sí, con 3 y con 4 cuerdas, y también en Roma. Había casi por todas partes. Esto es otro tema, no me voy a parar. Ellos se representan tañendo laúdes, instrumentos y con vestidos y ropas como los antiguos romanos, porque eso es el renacimiento, el renacer de Grecia. El vocablo renacimiento es un vocablo que se dan ellos a sí mismos, a Osbardi y otros muchos, concretamente Giorgio Vasari es el primero que lo emplea. ¿Y qué es lo que renace? Pues eso, renace el mundo clásico, la forma de pensar de los griegos, las ciencias y las artes como ellos las entendieron y no como las entendió la Edad Media y la Iglesia hasta ese momento. Estos son otros, no tienen más trascendencia, solo intentar vestir un poco la historia. Este cuadro es de Dalí, se llama Gran Ópera. Los griegos tampoco llamaron a esto ópera, pero hay algunos fenómenos muy curiosos, ahora los veremos, que sí que sabemos que practicaba. Por ejemplo, recitativos, o por ejemplo algo parecido al pasticcio que llamamos hoy, o ellos lo llamaban embolimia. El pasticcio se hacía también en el siglo XIX en muchas óperas. Es que un número muy efectista de una ópera, pues yo lo inserto en otra, es decir, lo reproduzco tal cual. Os iré mostrando en un momento. Algunas de estas cosas ya las he señalado, pero claro, los griegos y los romanos, todo el mundo hablaba así, y en la Edad Media también. Los antiguos eran mejores en todo, esto decían, y también, y hoy seguimos diciéndolo, lo se sabía. Sus edificios duraban más, su medicina era más avanzada. Estoy hablando de la Edad Media. Es decir, los antiguos eran mejores en todo, menos en música. Esto es una gran paradoja. No son tampoco nuestras voces, muchos autores han apuntado a estos. Está claro, ahora les mostraré un conjunto instrumental, que si un instrumento tiene 4 cuerdas, y si somos músicos y sabemos cantar, no digo que cantemos ni en do mayor ni en fa sostenido menor, que ese no es el caso. ¿Por qué íbamos a hacer todos lo mismo? A mí solo se me ocurre un caso, por prohibición, es decir, porque una autoridad eclesiástica o política o lo que fuere lo impone, sí, pero si hay 10 humanos, son músicos y se han tomado unas copitas, tampoco. No sé, es una situación un poco... Es decir, está claro, incluso ¿cómo se llama? A ver si lo veo por ahí. Ptolomeo rechazaba el monocordio, decía que el monocordio no era un instrumento práctico, que no era un instrumento. ¿Y por qué decía eso? Porque se tocaba con una sola mano. ¿Y qué cosas se pueden hacer con 2 manos sobre un arpa, no ser que tenga las cuerdas iguales? Bien, la afirmación de Girolamo May se basa y sigue siendo vigente en las fuentes que han llegado, no hasta 1500, sino incluso hasta hoy, que son muy pocas. Es cierto, el registro, la alusión a registros diferentes de voz no aparece con un vocablo técnico, como nosotros lo decimos, y la mayoría dan por supuesto, quieren dejarlo así. Los niños y las mujeres y los varones simplemente cantaban a la octava, una especie de heterofonía simple, y ya está. Pero esta situación, pues en fin, yo creo que no es de recibo, y por eso me dedico a observar. El problema de la voz en Grecia se complica un poco, porque el griego clásico era, además de eso, una lengua tonal. Se me ha ido el formato del... Tenía una letra muy elegante, debe ser al pasarlo de ordenador, yo lo siento, se lee, ¿no? Se lo aclararé. El griego clásico era una lengua tonal en el mismo sentido que algunas de las actuales todavía. Casi la mitad de las lenguas actuales, vivas, hay unas 6000, pues casi la mitad, todavía son lenguas tonales de 2 tonos.
¿Y esto qué significa? Pues que lo mismo que yo digo a una cierta altura, las mismas palabras, los mismos fonemas, pero a diferentes alturas, significa cosas diferentes. Es decir, que la altura relativa a la que un oyente habla, no es que tengamos que hablar todos en la 4 o en si, no es que haya registros absolutos. Imaginen una persona con una voz muy grave, pues habla por lo grave, y una voz más aguda habla por lo agudo. Pero dentro de cada de estos idiomas, la mayoría son de 2 tonos. Pero el caso más complejo conocido es el cantonés. En la península de Cantón, el cantonés tiene 9 alturas, 9 registros diferentes dentro de lo que una persona abarque, y la altura a la que emite los mismos fonemas afecta al significado. A los que no hablamos esas lenguas, estas cosas nos chocan, pero así es. El griego clásico era una de estas lenguas, era una lengua tonal. El habla normal de un griego incluía intervalos como quinta, eso se sabe. No es que cantaran, pero claro, tampoco hablaban en prosa como yo estoy hablando ahora, una cosa intermedia. Y en parte por ahí viene el asunto del recitativo, después lo veremos. Aristoxeno ya dio una definición de voz para distinguirla del canto, y dijo lo siguiente. Dijo, en el canto, perdón, en la voz hablada, hablando de su propio idioma, no tengo tizas, pero como son músicos da igual, ¿no? En el habla de un griego normal dice, la voz atraviesa el espacio tonal sin detenerse. Sin detenerse significa que no queda suspendida en un tono con una afinación determinada. Es decir, si yo puedo cantar en tonos, en semitonos o en microtonos, o en arabismos o en lo que yo quiera, pero cuando yo estoy hablando una lengua tonal, y es el modo que tiene Aristoxeno para distinguir las dos cosas, que cuando hablamos la voz sube o baja, pero no se detiene en tonos discretos, en tonos periódicos, que son las notas. No estoy diciendo que haya 12 notas, hay tantas notas como queramos. Esa es la distinción que él establece. Dice, cuando hablamos, ellos, la voz atraviesa el espacio tonal, sea una cuarta, sea una segunda, sea lo que sea, de una forma continua, en glissando, podríamos decir, para entenderlo mejor. Mientras que cuando se canta, la voz se detiene. Se detiene quiere decir que es una nota con una afinación sostenida. Vamos, si tocamos un sí, no es sí, y eso no es un sí. Y si no quieren un sí ni un la sostenido, da igual. No, eso no es. Una nota, un sonido, pertenezca al modo o al sistema tonal que pertenezca, es una frecuencia que se mantiene y por eso es periódica. Y esta es la distinción que el entablo estableció. Lo que les quiero hacer ver con esto es que, claro, el problema se complica bastante. Porque, ¿qué pasa cuando a una lengua tonal se le pone música? Si la música, si el giro melódico contradice los giros propios del habla, porque el habla sube y va igual que yo. Yo no uso una lengua tonal, pero sigo usando la prosodia para ser más gracioso, para ser más cáustico, para expresarme. También eso son cosas concretas. Pero, claro, estamos hablando de un pueblo oculto, que formuló ideas que siguen viviendo 2000 y seguirán viviendo 50.000, que observó el mundo y lo que vio lo plasmó, y que hacía productos elaborados como son tragedias con instrumentos musicadas, con versos, medía sus ritmos, medía sus metros. Los griegos lo midieron todo, los cielos, los mares, las tierras, los ritmos y todo lo que se podía medir. Pero ¿qué tipo de música pueda ser esa? Pues si aceptamos lo que nos están diciendo, pues ninguna, ¿no? El habla no voy a parar, y algo de esto ya saben, esto es cualquier vocal, cualquiera de las vocales del habla humana es un sonido musical, existe en una cuerda de violín, pero yo no hablo según tonos discretos, ni polidios, ni diatónicos, ni mesotónicos, ni nada, sino que hablo como tengo que hablar, pero cuando voy a hacer música, sea griego, hindú o esquimal, entonces canto. Y si canto, dejo fija la afinación. No sé si estoy intentando explicar. ¿Va bene? Sí. Bueno, estas simplemente son cantantes renacentistas famosas y algunas barrocas que se hacían retratar y pintar como personajes griegos, porque eso fue la ópera en origen. Un intento de recrear las tragedias y depende, las comedias también, pero claro, una ópera seria es trágica. Luego hay óperas cómicas, óperas bufas y mucha variedad. Y les puedo decir quiénes son, pero creo que no tiene más importancia. Esta creo que es Isabella Colbrán, la favorita de Rossini, la de la derecha.
y la otra, la de su izquierda, a ver si la localizo aquí, es también la Colbrand, pintada por otro pintor. Solo está aquí para hacerles ver que el problema que nos ocupa no es de ahora ni una manía nuestra, sino que viene desde 1500, desde que se pudo, bueno, desde que Grecia, como el ave fénix, volvió a renacer. Aquí no sé si leerán, pero guiones musicales existieron. Ahora les mostraré qué tipo de alfabeto utilizaban los griegos. Claro, hasta que no se inventa un pentagrama con 5 líneas, bueno, no era con 5, pero da igual, con unas cuantas líneas, pues no hay modo de aludir a las notas precisas y sobre todo a la duración y ese tipo de enredos. Pero estos se saben. Hay un señor, se llama Dionisio de Halicarnaso. Sabemos que este señor y otros, había en la ciudad de Atenas también, había una biblioteca y cada guión de estas tragedias que se presentaban a concurso, tanto la parte escrita como la parte musical, se almacenaba una copia. Es decir, la ciudad garantizaba que esa obra, después de haber sido representada, existía y la protegía, incluso a veces había intercambios entre estas ciudades. Sabemos que Dionisio y su círculo de amigos e intelectuales tenían una de estas bibliotecas específicamente musical muy nutrida. Y en parte esto se ha averiguado porque, claro, el señor se permite hacerle una crítica a Eurípides casi 300 años después de que se estrenó la obra de Eurípides, fíjate dónde está Eurípides. Una crítica musical. Dice que en un determinado pasaje ha alterado la música que tú eso como lo sabes, podríamos decir piltrafilla, como el anuncio de las... ¿Cómo lo sabes? No lo puedes saber 300 años después, a no ser que haya un registro. No estoy diciendo de todo lo que un músico hace, que es mucho. Lo que los músicos saben hacer no es solo lo que hacen en público, digo con los sonidos. Ahora les mostraré el primer alfabeto musical en un momento, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que sabemos hoy del teatro griego, todo lo que nos cuentan y todo lo que se ha escrito, solo procede de aproximadamente un 10% de 3 autores, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de uno cómico. Ahí tienen el detalle de algunas de sus obras. En un momento les mostraré varios cientos de tragediógrafos y comediógrafos famosos que cobraban y se ganaban la vida muy bien y se presentaban a estos concursos. Es decir, que hubo guiones, entiendan lo que es un guión. Yo puedo indicar a un grupo de músicos que quiero cantar en tal modo o en tal tonalidad. Y ustedes, si son músicos, tienen que saber hacerlo, para eso les he contratado. No sé si me estoy explicando. Que no tengo necesidad de... Ahora sí, ahora tenemos un sistema, el compositor quiere que se haga esto y eso es lo que se hace exactamente. Incluso Stockhausen y esta gente a veces te hacen unas cosas que para qué, y eso es lo que quiere y eso es lo que haces. Pero en la música popular y en otro tipo de músicas, y es lo que veíamos al principio, sabemos cosas de lo que llamamos música culta, que es lo que estamos hablando aquí, música compuesta para. Pero de lo que ocurra en tabernas, en festival como hoy, si en un futuro la civilización colapsara y todas esas cosas que nos cuentan las películas, pues ¿qué quedaría? Pues a lo mejor quedaban libros y partituras, pero de lo que cantan los músicos de noche ya cerrando el bar, o cuando van a cerrarlo antes de empezar, o lo que les dé la gana. El músico es el que sabe lo que es un do, lo que es un re y qué es lo que suena bien con qué. Creo que me estoy explicando suficiente, pero por si acaso. Esto ténganlo en cuenta, todo, todo lo que se cuenta hoy del teatro no sale más que de 10 tragedias de cada uno, pero solo el texto. No tenemos los guiones. En algún fragmento de Eurípides aparecen indicaciones de las notas del aulos. Yo esto no lo voy a mostrar ya aquí, ya lo mostraré el año que viene, y en este curso, en las clases de estética, también se han ido contando algunos. Pero ténganlo en cuenta, aquí se les da alguna indicación en los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Aquí. Al menos, que tengamos noticias, que sepamos quiénes son y dónde vivieron, 46 tragediógrafos. En el 4 tragediógrafos, 45, y en el siglo 3, 35. El número parece que sigue disminuyendo. Disminuye poco a poco en los tiempos de Roma, pero en realidad, para que lo sepan ya, tenemos todavía menos fuentes romanas musicales que griegas. Este es el primer alfabeto griego musical. Lo llamo alfabeto porque utiliza las letras del alfabeto griego para representar estas cosas. Yo de un sistema de símbolos, imaginemos que no tenemos tonalidad y que andamos con modos y cuartas y otro tipo de cosas. Da igual, todos somos músicos. Yo digo, vamos a tocar en do, y cada vez que toquemos, quizá
toquemos notas diferentes y quizá, digo, y suenen cosas diferentes, pero todo el mundo sabe en qué modo estamos tocando. Sí, ¿no? Vamos bien por ahí. Bien, el alfabeto se ideó en el siglo IV. Para ese momento los géneros populares se consideraban, no se transcribieron, pero a partir de ese momento toda obra que se representaba tenía un guión. Este es un cuadro de un barroco, no recuerdo ahora en italiano, ya lo aclararé. Bien, ya les he dicho, no vamos a entrar en mucha profundidad en estos temas ahora, pero sí les voy a señalar algunos fenómenos importantes. En realidad el género estrella, es decir, lo que la gente consumía, lo más de moda, lo que más éxito tenía eran las comedias. Aquí tenemos algunas observaciones de Aristóteles y otros sobre los orígenes. Se dice que la tragedia derivó de unas formas religiosas, ditirambos y otras, mientras que la comedia derivó de otras. No vamos a entrar ahora, lo que yo quiero que entiendan es que en los dos tipos hay coros. Coros, dicen a veces, también lees por ahí 15, que Esquilo dijo que no sé qué. No, hay coros documentados de 100 personas y hasta de 50 en el siglo IV. Coros hay en los dos espectáculos, en las tragedias y en las comedias. Es decir, en una de estas obras, al modo actual, hay los 4 tipos de números musicales. Números corales, números solistas, recitativos y diálogos hablados. Es decir, sí que hay cantantes solistas. Cualquier parecido con la realidad, yo no voy a decir nada. Yo no estoy diciendo que lo que sonase allí fueran cosas como las que oímos de 1500 a 1600. Lo que estoy diciendo es lo que se sabe. Una obra de estas comenzaba normalmente con un número coral, a veces eran 50, a veces eran 100. Y además había actores principales, normalmente gente poderosa o famosa, incluso a veces se pagaba por hacer esos papeles. Y estos solistas también cantaban números solistas. Cantar no es hablar, según la definición de Aristóteles. Es decir, cuando los protagonistas están hablando, eso es un diálogo, como hacemos hoy, aunque tenga musiquita, es decir, aunque sea en lengua griega. Pero cuando están cantando y están deteniéndose en entonaciones y en afinaciones, que de eso es de lo que hablamos en música. Y además hay números hablados como toda la vida, y además hay números corales. Los números corales normalmente se daban al comienzo y también al final. Un agón o combate, como dice aquí, como leen aquí, se refiere a esta especie de oposición. En algunos de estos números el coro canta y el solista responde. En otros no, en otros simplemente el coro canta la forma que tenga que cantar. Esta es una de las fenómenos curiosos que quería comentarles, que es la parábasis. La parábasis es una forma curiosa de canto coral, aquí está dividido en partes, en donde el coro se dirige al público y a veces también a uno de los agonistas. Agón significa combate, o pues todavía hablamos así, decimos antagonista, ¿no? Un antagonista es pues tu contrario, tu oponente o algo así. Un agón significa que alguien, como los responsorios, un grupo, un solista formula una... Decimos pregunta porque sube, ¿no? Y decimos respuesta porque la cadencia musical baja. Esto es así en Mesopotamia, aquí y en cualquier parte. El coro, como les decía antes, dicen, es verdad, en la comedia no tiene tanta importancia como la tragedia. Es posible que no tenga tanta importancia porque, claro, en una comedia no vas a ver grandes desgracias o grandes fenómenos o yo que sé, o el origen del mundo y de los dioses, sino que vas a divertirte, claro. Una comedia, tampoco hay que pensar que todos los griegos estaban como Pitágoras contando números o como el otro tañendo la lira y especulando sobre esto. Hay que entenderlo. Uno lee los libros y claro, se imagina a todo el mundo allí contando intervalos y hablando del alma. Claro que no, Grecia y Roma, bueno, humanos somos y por el mundo andamos. Hay quien sí, hay quien se pasa la vida ayunando o Dios sabe en qué, o haciendo negocios. Igual, es un mundo parecido al nuestro sin tantas cosas, pero hay de todo. Y en efecto, uno va al teatro o bien a formarse o a informarse sobre los misterios del mundo, o bien a pasar un rato agradable. Y si vas a pasar un rato agradable, a lo mejor no vas a escuchar a Wagner, dicho con todos los respetos, sino que vas a escuchar a Mozart, un enredo de faldas, el harem, o no sé, pues cosas así. Y en Grecia pues pasaba algo parecido. El fenómeno no es que la tragedia no tuviera público, todo lo contrario. Festivales instituidos cada 4 años,
Ahora veremos algunos detalles de estos coros y lo entenderán un poco mejor. Bueno, muchos de estos comediógrafos incluso usaron el coro para hacer críticas a otros tragediógrafos o a su propia ciudad o a los gobernantes, y más de uno tuvo problemas, claro. Pues lo dicho, cualquier parecido con la realidad pues es una cosa. Estas son dos máscaras, sin más. Aquí tenemos una lista de los comediógrafos conocidos. Hay algunos más, son los que nos dio tiempo a reunir, de la comedia antigua, pues la primera comedia, de la comedia media y también de la comedia, con sus años, con sus fechas, gente con nombres y apellidos. Toda esta gente componía. Componía significa, no voy a decir que escribía todas las voces como las escribimos hoy, sino que componía su tragedia y la música que le acompañaba. Esto era lo normal. Normalmente el autor, por eso a veces leemos en los libros, el poeta y compositor, o el poeta y lírico, cuando hablan del bardo ese que estaba haciendo, hablan así los libros, y a veces no se entiende. Es decir, se le llama compositor a veces, o poeta a veces, porque hacía todo. Yo presento mi obra a concurso y yo he escrito la trama, los versos y también la música, hasta el punto que un alfabeto como el que he enseñado pueda representar. Puede representar sonidos aislados, ambientes modales, muchas cosas. Bueno, aquí hay algunos de esos centenares. La tragedia ocupó un papel muy relevante en la sociedad griega. Esta es otra cantante, es una soprano desconocida, un modelo que no conocemos, el cuadro es de 1680, pero muchos de los temas de las óperas renacentistas y barrocas, Händel, muchísimos, son temas, Ifigenia y Náulide y tantísimos, de estas épocas. Dramas o historias de estas épocas y escenarios históricos de estas épocas. Las tragedias se celebraban normalmente con ocasión de las fiestas, es una forma de hablar, nacionales de Atenas, ¿no? Cada 4 años. En un principio solo se presentaba una obra a competición, pero ya desde el 500 y pico, antes de Cristo, siglo VI, se concursaba con 2 tragedias y un drama, y después se añadió una cuarta. Por aquí está anotado. Duraban 6 días, había 3 festivales dramáticos, tampoco es que hubiera allí 100 presentándose, no admitiera tanta gente, pero no solamente existieron los festivales de Atenas, en Argos, en Delfos, en muchas ciudades. Los famosos juegos panhelénicos que uno encuentra en la wiki, si busca estas cosas, de juegos panhelénicos, los ismios, los píticos, son los que estoy citando ahora, 4, pero hubo más. Es decir, estos eran los principales, los oficiales de Grecia. Cuando llegaban estas épocas acudían músicos de todas partes del Mediterráneo, bueno, de todas partes que estuvieran a bien en ese momento, claro, no vas a ir a que te corten. Y claro, tenías que viajar meses antes para presentarte allí. En Roma pasan cosas parecidas. En una ocasión, lo digo por eso que se dice que es que música había, pero poca, y bueno, pues música había en cada funeral desde tiempos, Dios sabe desde cuándo, pero invariablemente un aulos doble, es decir, un instrumento que emite 2 sonidos a la vez. Había tantos auletas en Roma, que es decir, era parte de la vida cotidiana, que en una ocasión, como no les pagaban, hicieron huelga y se largaron de Roma, y Roma quedó sin música, y aquello fue un desastre. Hubo que ir a buscarles, negociar con ellos, bueno, una cosa sorprendente. Bueno, aquí tienen algunas curiosidades, como esto va a estar expuesto y está en YouTube, yo no necesito entrar en más, sí que les voy a señalar lo que dice abajo. El mismísimo Platón, en la República, en uno de los párrafos, exige, dice, es que la corodia y la monodia no deberían ser juzgadas por las mismas cosas. En monodia podemos entender muchas cosas. Si un tañedor de lira tañe solo y se acompaña, como dicen los tratados, por encima con la lira y tal, y al unísono y en heterofonía, pues bueno, puede ser también un cantante solista, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué es la corodia? ¿Por qué reclama jurados diferentes? En estos festivales, en las grandes dionisíacas y en algunos que les mostraré, en la próxima clase veremos los auditorios de estas principales ciudades, y hay algunos realmente espectaculares. No sé si se dan cuenta, tiene que haber un absoluto silencio. ¿Han estado en algún teatro? ¿Se aguantan en alguno? Ese no es muy grande. Pero claro, tú imagínate un bardo allí tañendo la lira, bueno, un bardo, un griego, o el otro, como esté la gente, allí se va con un respeto, son fiestas, son concursos, y algunas tienen carácter religioso.
Es el mismo Platón, yo ni pinche ni corto. Él dice que como son cosas diferentes, requieren jurados diferentes, y como músico que soy me tendrán que explicar en qué consiste la diferencia. Es decir, si un coro canta unísono, ¿eso es corodia o es monodía? La pregunta creo que tiene todo... No, creo que tengo todo el derecho a formularla como le he dicho. Si canta lo mismo, pues es monodia, digo yo, ¿no? Tenemos un grabado romántico sobre la lírica, y eso también hay que entender. La lírica es el arte de cantar, pero hay una lírica coral y una lírica solística. Y en estos concursos, en estos festivales, había también competiciones para instrumentos individuales y para lírica solística. Es decir, se podía competir como un cantante, hacemos hoy en los concursos habituales, yo voy allí, canto, me acompañarán o no, pero soy yo el que canto, y se podía competir también con coros, y también en formaciones instrumentales diversas. Es decir, hay una lírica coral, que siempre son coros, se acompañan con instrumentos o no, y hay una lírica también solística. En realidad, pues no lo sabemos, y probablemente no sepamos nunca qué se oía allí. No lo puedo afirmar. Pero claro, algunas cosas sí sabemos. Por ejemplo, el coro se utilizaba como una forma estructural, siempre daba comienzo, siempre había un número coral al principio, un número coral al final. En ocasiones se le usaba también para expresar una especie de metatexto o hipertexto. Es como el narrador, ¿no?, que te cuenta cosas sin que los personajes, como que la imagen se sale de allí, algo así. Y a veces, con frecuencia también, expresaba o cantaba las opiniones de un público ideal. Todos tenemos buenas intenciones en el fondo del corazón, como decía Rousseau. Bueno, y si preguntamos a las abuelas de cada uno, madre mía, una cosa que, ¿para qué? Pero en ocasiones el coro cumplía esa función, porque es un público ideal, un público idílico, un ideal de justicia, un ideal de ciudadano no corrupto, es decir, noble, ese tipo de cosas. Y también funciones, digamos, más formales. Incluso cantaban, bailaban, hacían todo tipo de cosas. Por aquí aparece alguna cosa más. Bueno, esto ya lo he comentado. La orquesta es el espacio escénico, en ese momento, ese círculo y a veces un rectángulo. En este momento lo llaman orquesta, y esto que ven aquí a veces se llama coregos, a veces se llama corifaios, corifeo, tiene muchos nombres. Es la persona que prepara al coro. Es decir, imaginen uno de estos grandes festivales, las Dionisiacas de Atenas, que es lo más de la época, como hoy Viena o algo así. Y todos presentan obras. ¿Cómo se les asignan los coros? Los coros normalmente en el primer tiempo lo formaban ciudadanos libres, incluso a veces se les libraba de la mili o cosas, servicios sociales a cambio de hacer eso. Más adelante, en torno al siglo III, ya eran músicos profesionales. Huelga que yo diga ante músicos profesionales o explique lo que es un músico profesional. Creo que la cosa ya redunda. Entonces, ¿cómo se escogían? El arcón epónimos, que era el gobernante de Atenas, escuchaba las obras o extractos de las obras que se presentaban a concurso, toda la obra no, claro, sin tanta parafernalia, seleccionaba a los que iban a concursar y después les asignaba un coregoi o un corifeo o coregos. ¿Qué era esto? Esto era un ciudadano rico ateniense que se encargaba de financiar al coro y a los músicos que intervinieran en las tragedias, hubiera instrumentos o no, siempre, invariablemente había un aulos doble. Siempre, este nunca faltó. En otras había otros instrumentos, había otras formaciones instrumentales, pero el aulos doble estaba invariablemente presente en cualquiera de estos espectáculos. El corifeo o coregos, como quieran llamar, meses antes se le adjudicaba una obra y se encargaba de contratar un coro, recabarlo de esclavos en tiempos de Roma, que ya llegaremos, buscarlo entre músicos profesionales y financiarlo, pagar sus trajes, pagar los ensayos, etc. Y además nombraba a otro director de coro, que este sí es el que ensayaba y montaba la obra, que a veces era el propio autor y a veces no. Esto ya depende. Quiero decir, montar un espectáculo de estos, como hoy ocurre con cualquier obra, era una cosa carísima, un fortunón. Además, en los escenarios, lo veremos en la siguiente charla, el mes que viene, había maquinaria, como en los, bueno, voy a decir las mismas que ahora, en unas poleas, pero poleas, clavos y madera
había de todo en la época. Máquinas en Grecia había, solo que no eran de metal fundido como las que hacemos ahora, pero mecanismos por todas partes. Montar uno de estos espectáculos era un dispendio de dinero, pero claro, también a cambio, y sobre todo si ganabas o si llegabas a finalista, reportaba un beneficio y una fama terrible. En realidad, lo veremos después expuestos, hubo grandes divos y gente, cantantes estoy diciendo, que ganó auténticas fortunas, y que eran famosos en todo el orbe mediterráneo civilizado, voy a decir. Es decir, aquellos que sabían que existían estas cosas y iban a verlas. Insisto, todo el mundo antiguo no son romanos en sus cuarteles o tañendo la lira. Hay una parte importante de la sociedad de la cual no sabemos nada o no podemos averiguar tanto. Una de las funciones del coro se podrán consultar mejor. Aquí tenemos al señor. El arcón epónimos es el gobernante de la ciudad, el que diríamos, el alcalde o algo así, el Giuliani de turno, nombraba el responsable de cada coro y asignaba a cada uno de los concursantes, poetas y compositores, durante meses uno de estos coros. Es decir, que esto no era... ¿Movía dinero? Claro que movía dinero, muchísimo. Bueno, estas cosas ya las he comentado. Aquí tenemos la estructura típica de una tragedia. Hay un prólogo, que suele ser un monólogo, un diálogo. Después hay un canto coral. Después hay una serie de cuadros o episodios o algo así, pues como es. No digo que sea exactamente igual que las óperas de Haydn, pero se alterna siempre, normalmente es así, las cantatas a veces también, un número lento, un aria, un recitativo. ¿El recitativo qué función cumple? Porque el recitativo es una mixtura de lo que decía antes, que una lengua tonal que canta pero que no habla. O sea, el señor o la señora realmente ni está cantando ni está hablando. Claro que canta. En un recitativo se cantan notas, tonos discretos, pero las melodías no se construyen como se construyen para un instrumento, sino que intentan ajustarse a un punto intermedio entre el habla y el canto, y por eso se llama recitativo, recitar cantando. Y sí, en Grecia también había recitativos, se llaman paracatalogue, en un momento los veré. Es decir, una entrada, un número introductorio, a veces un diálogo, a veces un monólogo, una entrada, y después una serie de cuadros que a veces eran cantados por el coro, o por el coro en oposición a un cantante solista, o dos cantantes solistas, o un cantante solista acompañado de instrumentos, y también intercalados a veces recitativos. Es decir, estaban todos los elementos: diálogos, en su lengua tonal, claro, recitativos, números solistas para voz, porque de esto va la cosa. Las tragedias no son obras para que se luzcan los instrumentistas, esos son los certámenes de músicos. Las tragedias son obras para que se luzcan los cantantes, y digo con todas las palabras, perdón, las letras, los cantantes. Es decir, que los griegos, claro que cantaban, y no paraban. Se les instruía, y los romanos una buena parte también, se les instruía en el canto coral ya desde pequeñitos, con 4 y 5 años. Y en algunas ciudades como Esparta, Atenas y otras, la propia constitución, las leyes de la ciudad, obligaban a estudiar música hasta los 30 años. Se cantaba para un banquete. No digo que la obligaran como les obligan a ustedes aquí, ya no para... pero era parte de tu deber cívico. Ustedes me dirán, desde los 4 años cantando en un coro. Además tienes una voz muy ágil y el correvoz la aprovecha muy bien, que canta es, bueno, todo lo que necesite. Cantando a todas horas, en un bautizo, en una boda, en una fiesta, en todas partes, en un simposio, en todas partes. Coros por todos los lados, cantando a todas horas del día. Y en el fondo tan aburridos. Bueno, ahí tienen lo de los diálogos. Los diálogos hablados, claro, se declamaban en verso, porque las tragedias, y como las obras, todas no, todas las óperas y teatros actuales no están escritas en poesía, a veces lo están en prosa, pero estas sí, todas están calculadas, la estructura métrica, etc. Bueno, ahí tienen el resumen, cómo estará fijo y estático durante minutos. Aquí tenemos una cosa muy curiosa también, es en Atenas. Estamos ahora en el siglo V a.C., la edad gloriosa de Atenas, y este es Pericles. Pericles tenía en su corte, uno de los que andaban, lo digo porque sí, todos han estado en mis clases, ¿no?, de estética, todos. No sé si se acuerdan del primer curso cuando hablábamos de los griegos, hablábamos del Odeón. El Odeón
fue un teatro, ahora les mostraré dónde está, un teatro cubierto. O sea, no estamos hablando ahora de un hemiciclo ni de un anfiteatro circular, o sea, con gradas, que también, sino que estaba cerrado, cubierto, y estaba consagrado a espectáculos de... Consagrado quiere decir dedicado solo a espectáculos de canto. Como no sabemos, no tenemos el detalle de lo que se representaba allí, pues ni podemos decir si era solista, si era un trío, si eran 5 ni si eran 50. Lo que sí sabemos es que fue el edificio más caro de toda la Grecia clásica. Dejó las arcas de Atenas secas, al punto que cuando Pericles murió, Agaemon, que es aquel, el de la teoría del etos, el que dijo aquello de la música, ya saben de qué va, lo echaron al ostracismo, te vas de aquí. Que Atenas no solo tenía este auditorio cubierto, aparte de los hemiciclos y esas cosas, tenía otro más, que lo construyó Herodes Ático. En la segunda parte les mostraré muchas de estas cosas. Este es el Odeón, actualmente está reconstruido en parte, claro, esto se ha reconstruido para alojar, pero aquí ven parte de del edificio, no está el edificio completo. Esto era un edificio que aquí detrás albergaba cuartos, maquinaria, pues bueno, pues como un teatro hoy. Tú vas a la ópera, qué bonito, qué bien bailan, qué bonitos los trajes, todo, muy bonito, pero todo eso hay que montarlo, hay que guardarlo, hay que... No es llegar allí, poner la boquilla y tocar do re mi, no. Tú ves solo el espectáculo, pero detrás hay un trabajo impresionante. Bueno, hay varias menciones al Odeón, y lo que ha llegado es nada. Casi todo lo que sabemos de Grecia es reconstruido. Por lo que se ha encontrado aquí, por lo que dice el otro, porque le dice el otro y el otro ha dicho, y así pues nos hemos ido enterando de muchas cosas. Aquí hay algunas referencias, incluso ya en el siglo II antes de Cristo, es decir, 300 años después de los tiempos de Pericles, el Odeón sigue funcionando. Si no, este ya, hombre, este no es todavía romano, pero estamos cerca. En realidad, ya lo he dicho antes, a partir del siglo 100 y pico, antes de Cristo, el mundo romano y el mundo griego no es muy distinguible. Si hicieron el curso de estética, algo tendrán que recordar. Si tú no sabías griego, nacieras donde nacieras, y no sabías música, ya podías tener el dinero que quisieras, tú no estabas bien considerado. Y vemos un plano de Atenas, de la Acrópolis. El puerto está por aquí, esto es la famosa Acrópolis, eso que se ve en todas las fotos, nos mostraba antes. Y esto que se ve aquí, esto es el teatro de Dionisio, donde sí, se celebraban las Eneas, tragedias y todas estas cosas. Pero esto es el Odeón, el que estaba acudido, para que no confunda. Mucha gente dice, no, pero el Odeón, sí, ahora lo mostraremos un poco mejor. Aquí lo vemos mejor. Esta es la Acrópolis, lo que nos enseñan en las fotos y en los puzzles, ¿no? Que se ve el Pireo en amarillo, es esta pared de aquí, de la Acrópolis, y aquí hay esto sí que es un anfiteatro circular, abierto, es el teatro de Dionisio, donde los festivales, pero este edificio, este es el Odeón de Pericles. Bueno, esta es una vista un poco más ampliada. Ya mostraré más en la segunda parte y más detalles de esos cuartos, de la escena, de cómo se construían y fotos de otros que se han ido recuperando, claro. Bueno, han pasado 2000 años, en muchos casos 2000 años de ignominia, desprecio y estulticia. La estulticia es una especie de ceguera humana, eso es así, y no quiero saber más. Y esta gente, digo, griegos y romanos, yo creo que no merecen ese trato. Ya hemos mencionado algunos de estos fenómenos que sabemos que ocurrían en todas estas obras compuestas. El de la Paracatalogué, lo acabo de ver, que lo he citado antes. Esta es la existencia del recitativo. Solamente en las fuentes que tenemos, solamente aparece 2 veces la palabra. Estamos hablando de cosas que ocurrían, no voy a decir todos los días, las tragedias, pero la gente acudía a esas cosas. Pero el vocablo griego para recitativo, que es Paracatalogué, en las fuentes que han llegado hasta nosotros escritas, solo supongo que a alguien se le olvidó o no lo vería, y por eso no se ha olvidado. Pero el recitativo ya han visto que está presente por todas partes. Aquí West es uno de los que más habla de estas cosas. Últimamente les detalla algunos de los momentos de la tragedia en los que interviene. En fin, yo tampoco me voy a parar ahí. Sé que voy a hablar en un momento del que he aludido antes, que es la embolia. Aquí tenemos la embolia. Han entendido lo que decía antes, ¿no? Las prácticas del pasticcio en el siglo XIX
pues es eso, una obra que sea famosísima, pero yo que sé, me lo voy a inventar, que no identifico ahora ninguna, la Caballería Rusticana, la que sea, hay un número que se ha hecho famoso porque es muy bonito, porque es muy pegadizo, la gente lo conoce, pues yo voy pidiéndole permiso al compositor, o yo mismo, en otra misma de mis óperas, y cojo ese número y tal cual, ¡pum!, lo meto ahí en medio. Esto Aristóteles y otros ya en el siglo IV ya se practicaba. Lo que estoy intentando hacerles ver es que, claro que eran gente musical, que todos no estaban teniendo la lira ahí buscando las musas, sino que consumían música, la sabían, la conocían y esas cosas las reconocían en los espectáculos. Para que un número entero sea extraído de una obra, primero ha de ser famoso y suficientemente conocido, y luego, en fin, yo no lo voy a calificar, no es que tengas morro, como dicen ahora, o cara, vaya cara, bueno, es algo así como los bises, ¿no? O como si yo para montar un cierto espectáculo, pues utilizo piezas que sé que la gente conoce y las incrusto ahí dentro. Esta práctica ya era habitual en tiempos de Aristóteles, que lo critica, dice, hombre, es que eso es como si yo cojo, yo qué sé, el texto, ¿no?, un número de un diálogo de una obra, que están y tal, las palabras y tal cual lo pongo ahí. Sí y no. Si son palabras, claro, tienen un significado concreto y a lo mejor no casan. Pero ¿y si son sonidos? Y si son sonidos, ¿qué sonidos son? Bien, hemos visto varias, la existencia del recitativo para catalogue, la existencia de la embolimia, entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí se dice parecido, en fin. Lo que estamos hablando es, claro, de una actividad musical divulgada y conocida por los que van, porque si no, es decir, pues el público podría no aceptarlo. Sobre todo esto pasó también en las comedias, más que en las tragedias. Es como si, yo que sé, en mitad de una obra que hemos montado yo pongo un paso doble famoso, Pepita Creus o España Peñi. Pero hombre, Manuel, pues eso no es de esa obra, ya da igual, pero es que había consumo, claro. Aquí tenemos compositores famosos de lírica coral, es decir, de piezas o números para coro. Insisto, esto no significa que el compositor indicase cada una de las notas que suenan ahí como lo hacemos hoy, y su duración y todo, pero claro, tampoco puedes decirle al coro, ahora cantad. Hombre, no, cantad no, yo soy el compositor, ahí está la gente desangrándose, tenéis que cantar algo dramático, o ahí está la gente enriqueciéndose o disfrutando de no sé qué, tendréis que... No, que todo no esté escrito, esto también lo intentamos enseñar en estética, bueno, seguimos intentándolo año tras año, que todo no esté escrito no significa que no se haga, que no inventemos la escritura hasta cierto momento, no significa que antes pues no habláramos o no hiciéramos ciertas cosas. Estos son compositores famosos de lírica coral, estos son otros tragediógrafos famosos, antes hemos visto comediógrafos, muchos en realidad escribían las dos cosas, y esto se pagaba, claro, se pagaba, gente que vivía de esto, gente que vivía de hacer trajes para representaciones, gente que vivía de construir aulos y de todo, un trabajo como otro cualquiera. Cierto, el más frecuente no, el más frecuente en la antigüedad probablemente fuera picar piedra, quiero decir, no como un prisionero, sino piedras para las casas, claro, ese tipo de cosas, o carpinteros, o soldados, pues claro, ese sería el más frecuente, evidentemente. Pero toda esta gente no, esta gente vive en otro, es un mundo ya diferente. Hemos llegado a la segunda parte, pues yo lo voy a dejar aquí, como luego con el Photoshop ese hago lo que quiero ahí, me quito los granos y todo, pues no pasa nada. Dentro de un mes, la segunda parte de esta charla, pues veremos este tipo de cosas. Este es con más el Teatro de Dionisos, este es el Odeón, y después tengo por aquí un montón de otros auditorios de estos, algunos espectaculares, y ya los iremos viendo. Y eso es. Bueno, pues un placer. Nos vemos en mayo, o no.